Bienvenidos, hola, ¿cómo están? Bien tarde empezamos esta vez porque no sé cuál es el motivo, pero muchos se están conectando se me conectaron muy tarde, así que estamos empezando un poquito más tarde de lo normal. Y para las personas que el día viernes no estuvieron en clases y no desarrollaron la prueba del libro, hoy día a las 3:30 voy a habilitar la prueba para que la hagan quienes la deben. En este caso, de los que no estuvieron el viernes, los que tienen que rendir la prueba hoy a las 3:30 es la Sofía Villegas, el Simón Herrera, que está presente y que no dio la prueba el viernes, y bueno, esas dos personas por ahora, porque son los dos que faltaron el viernes que aparecieron hoy. Así que hoy día a las 3:30 les voy a habilitar la prueba a través del Classroom. No se tienen que conectar a clases conmigo, sino que tienen que meterse al Classroom a las 3:30 para verificar que la prueba está ahí y tienen que desarrollarla y mandarme el resultado tal como lo hemos hecho en otras ocasiones. Simón, ¿estamos claros? Simón. Puso ok en el chat, creo. Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces estamos todos claros con eso. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos con la clase del día de hoy. Avísenme si ya pueden ver el Power. Ya lo vemos. Ya, Ya lo listo. vemos. Entonces, el viernes desarrollamos la prueba o el primer Sí. control de lectura y el día 20 de noviembre es el segundo control de lectura del otro libro que tienen que leer, que es La Ciudad del Sol. Les recuerdo que el libro, si no lo tienen en físico, está en versión digital, en PDF, en el Classroom para que puedan descargarlo y leerlo directamente de ahí. La prueba es el 20 de noviembre, o sea, tienen casi 2 meses para leer el libro, así que excusas para no dar la prueba o para no leer el libro, no creo que haya muchas. ¿Estamos claros entonces? 20 de noviembre. Sí. Sí, profe. Título y objetivo. Hoy día vamos a seguir trabajando con el concepto de la obra dramática, estas obras que están hechas para ser representadas en el teatro. Y vamos a leer efectivamente 2 textos dramáticos sobre los cuales vamos a estar trabajando. En la actividad inicial vamos a terminar algo que empezamos a hacer la clase pasada y en la actividad de cierre vamos a aplicar algunos contenidos que vamos a ver hoy día. Título y objetivo, entonces, comenzamos. Profesor, Connie, ¿cuánto espacio dejo para las preguntas? ¿por Digo, qué? las respuestas. Ah, porque Es que como empezaste a responder la clase pasada, Sí. no, pues déjala hasta donde respondiste la clase pasada y pon el título y el objetivo y sigo completando las que te falten ahora nomás. Ok. ¿Ya? Avísenme cuando estén listos. Avísenme cuando estén listos. Listo. ¿Ya?
Un minuto y seguimos. Un minuto y seguimos. Listo. Ya. Listo. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Dejamos como abierta desde la clase pasada, que era la actividad de cierre de la clase pasada. Así que la idea es que en el fondo terminemos lo que ya empezamos a hacer. Tienen que leer este texto. Estuvimos conversando algunas cosas importantes sobre preguntas que se presentan a continuación, obviamente relacionadas con el texto. Les voy a dar de reloj actividad. Si necesitan más tiempo, después le agrego algo más de tiempo. Profe, Comiencen. se quedó pegado. El texto. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver el Power ahora? Ahí sí. Ya, comiencen a trabajar. Si tienen dudas, pregúntenme. Profe, ¿Alguien tiene alguna duda? sí, hola Connie. No entendí las 5. Ya, mira, dentro del texto, en una parte, dice que la mamá le dice a la niña, a Aldana, que no se preocupe tanto porque después de un tiempo va a dejar de echarla de menos. La pregunta es, ¿por qué tú crees que ella le dice eso? Ah, ya. ¿Las 5? ¿Sí? Profe, ¿Agustín? que no, en vez de decir Aldana, debería decir Sara. Sí, debería decir Sara. ¿Por qué Sara supone que es su hija? Sí, porque Aldana es la hija. Espérame, la voy a arreglar al tío. Esta es porque Sara. Gracias, Agustín. Ahí sí. Profe, la 4 dice, ¿por qué Sara? Escucho a alguien subcortado. ¿Me escucha? Profe, escuché su voz súper cortada. Mariana, Antonella, ¿alguien me escucha por ahí? Yo. Yo sí. Yo,
Profe. 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 Profe, algo le pasó a su computador. Sí, profe. Se ha perdido Se le la fue el- conexión de red. Ah, tiene Ha tiene malo el intentado- wifi. Me pasó Ah. eso el otro día y tuve que conectarme del cel. Ah, ya. ¿Ah? Pero el problema ahora es cómo hacemos la actividad. El problema. Eso sí. Ah, yo creo que tengo screenshot. Deja que va a ver la galería. Mamá. Profe, ¿y se Tienes que unió? probar las preguntas de la clase anterior. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya, voy a volver a compartir mi pantalla, espérenme. Que parece que había sido como que mi conexión falló. Y genial, no le saqué screenshot. Porque no lo encuentro. Ya, ahora sí deberían poder verlo. Aquí lo comprobó, profe. Sí, ahí se ve. Ya, sigan no. Se ve. Profe, Dígame. en la 6 los nombres están al revés. Espérame, ¿por qué Aldana? Sí, están al revés. Sí, me tengo que haber confundido cuando dice la pregunta. Entonces es ¿por qué Sara, luego de saber que Aldana la extrañará, disimula su emoción? Ahí sí. Profe, Dígame. ¿qué era la escenografía? La escenografía es como el escenario donde se hace la historia. ¿Cómo crees tú que debería ser? Y ahí tenés que dibujarlo como en el teatro. ¿Qué cosas debería tener? ¿Qué debería representar? ¿En un teatro cualquiera? Simón, no te escuché. ¿En un teatro cualquiera? De nuevo, Simón, porque no te escuché cortado. ¿En un teatro cualquiera? Ay, Profesor, Connie, ¿qué son las acotaciones? las acotaciones son los paréntesis. Ah, ya. Simón, todavía no te puedo escuchar bien. ya nada, profe. Profesor, Simón. ¿me puede explicar la 3? Ah, no, la 4, la 4. Ya mira, dentro de la historia, Sara se preocupa mucho de que Aldana, cuando se vaya, no se le olvide nada. De hecho, mira, dice, todos los libros, el mapa de la ciudad, la dirección anotada por las dudas, le pregunta así como que no se te olvide nada, llevas todo. La pregunta es, ¿por qué crees tú que ella se preocupa tanto de eso?
que no se le haya quedado nada. Profe, 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 Escucho cortado de nuevo. ¿Me escuchan? sí, Sí. profe, ¿Me escuchan, chiquillos? sí, Denme un segundo que voy a ver si es el Meet, porque parece que el que está fallando es el Meet. Denme un segundito y retomamos al tiro, ¿ya? Bueno, ok. ¿Qué pasó? el profe dijo algo que iba a esperar un momento, algo así, no sé. Ah, ya. Es que fue a buscar un sacapuntas y una goma. Ah, yo justo le saqué foto. ¿Quién terminó? Yo no, pero saqué foto porque me faltan dos nomás. A mí me falta 0. Connie, ¿ya terminaste? ¿Sí? ¿Por qué? Profe, Antonella, te escucho. eh, estoy en la 9 y dice, anota todas las acotaciones, pero ¿cómo es eso? ¿Qué hago? Las acotaciones son los paréntesis. Ah, tengo que anotar eso, ¿no? Tienes que anotarlos, claro. Ah, ya. ¿Todos me escuchan bien ahora? Sí, Sí. ¿Sí? sí. Creo que es el Meet el que tiene problemas. Profe, Agustín. profe, Agustín, ¿me escuchas? sí, Dime.
Que tengo duda en la pregunta 6. Dime, ¿cuál es la duda? ¿Se refiere a por qué se emociona o por qué oculta su emoción? ¿Por qué la disimula? Claro, ¿por qué la esconde? Ok. Gracias. De nada. ¿Les parece si terminamos la actividad juntos y vamos hablando las respuestas al tiro para que todos terminemos más rápido? Que, profe, Dígame, Bueno, tengo duda en la Ya 7. terminé. Agustín, en la 7. Que con que finalmente deja caer sus lágrimas se Ujú. refiere que cuando ya el Dana se va. Claro, pues cuando ella se va, porque se supone que al principio ella como que disimula la tristeza, la emoción, ¿ya? Y al final cuando la hija se va, ella llora nomás. Ok. ¿Quién más terminó? Yo, ¿Quién es yo? Yolanda. ¿Quién más? yo la Marian. ¿Alguien más? Y la Connie, creo. Profe, ¿me puede explicar las 6? Sí. Ya, Simón, te están preguntando en las 6, ¿por qué crees tú que Sara esconde lo que siente o disimula su emoción? O sea, se trata de hacer como que no está triste. Dos minutos y revisamos todos juntos. ¿Alguien tiene alguna duda? Termina, profe. Ya. Un minuto y revisamos todos juntos.
Profe, la 9, ¿de qué se trata? Las acotaciones, Simón, son las cosas que aparecen entre paréntesis. Ya, comencemos a revisar juntos entonces. Los que no han terminado van terminando a medida que vamos respondiendo. Entonces, acuérdense que para responder ustedes dicen su nombre, yo repito su nombre y usted puede dar su respuesta. ¿Ya? Voy a tratar de escucharlos a todos dentro de lo posible. ¿Cuál es la función del párrafo inicial del texto? Explica. Yo la Connie, Ya, Connie, empecemos. para saber qué está haciendo la niña y a dónde se va. Ya, por ejemplo, para entender ¿Por efectivamente dónde está? cuáles son las primeras acciones, cuál es el lugar donde están y para dónde se van. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Para describir el lugar. Acuérdese, Alexander, que tiene que decir verdad, su nombre. perdón. Yo, Agustín. Dale, Agustín. La función del primer párrafo es explicar la situación y la escenografía. Perfecto, entonces también nos entrega datos de la situación y también de la escenografía, o sea, del lugar donde va a ocurrir la historia. Alexander, Describir el lugar. describir el lugar. Entonces, en la primera parte del párrafo efectivamente se nos describe el lugar. Nos dicen que van a estar en un terminal de buses, que tiene ciertas características, y luego se nos presenta el nombre de uno de los personajes y cuál es la actitud en la que está y cómo va a empezar a ocurrir la historia. Entonces nos dice dónde está Aldana, ya qué es lo que va a hacer, que es este viaje a una nueva ciudad, y se nos presenta también a Sara, que la está despidiendo en el terminal. Entonces, en este primer párrafo se nos presenta como el contexto, la situación general, donde se va a dar la conversación entre los dos personajes. 2. ¿Cómo imaginas la escenografía de esta obra? Haz un dibujo claro de cómo crees que debe ser. Ya eso del dibujo lo voy a ver cuando me lo manden, cuando me manden el desarrollo de la actividad terminada, así que no hay problema con el dibujo. 3. ¿Cuál crees que es la razón por la que Aldana se va a otra ciudad? Yo, el Nicolás. Yo la Connie, Nicolás y Connie. Yo creo que se va a otra ciudad para trabajar. Ya para ir a hacer un trabajo. Perfecto, Connie. yo creo porque su ciudad está en guerra y se va a otra ciudad Ya. con su abuela. Ahora, si Yo, por ejemplo... Alexander. Espérame. Connie, si la ciudad está en guerra, ¿por qué solo se va Aldana y Sara no? Porque, no sé, para cuidar su granja. Ya, ahí Sí. estás usando mucho la imaginación, pero está bien justificado. Alexander, Porque le dieron una beca para estudiar. ya. Dentro como de la lógica de las historias que nosotros normalmente vemos y dentro como de una lógica de una historia más bien normal, más bien común, si hay que decir de alguna manera, las alternativas posibles eran dos. Que Aldana haya encontrado un mejor trabajo en otra parte, en otra ciudad, o que Aldana efectivamente vaya a estudiar a otra ciudad. Esa es como la lógica. La que dice la Connie no está mal, pero efectivamente requiere un poco más de imaginación, un poco más de información para entenderla. ¿Ya? Continuemos. ¿Por qué Sara se preocupa tanto de que Aldana no olvide nada para su viaje? Yo la Connie, Connie. para que así no se pierda en otra ciudad. Perfecto, entonces en primer caso es para que ella no se pierda en la otra ciudad, porque le dice efectivamente el tema del mapa, se anotó la dirección, etcétera. Entonces, para que ella no se vaya a perder en la otra ciudad, tiene que tener todas esas cosas a mano. ¿Por qué más? ¿Quién sabe o Para a quién que se le todo ocurre? salga bien. ¿Agustín? Para que todo salga bien en su viaje. Ya, para que todo salga bien en su viaje, perfecto. Podríamos decir, y no sé si están de acuerdo conmigo, que también le dice así como que no se le vaya a olvidar nada, porque donde el viaje es largo, probablemente no se va a poder a devolver algo que se le quede, ¿o no? Eso mismo, eso. Yo puse algo así. ¿Ya? ¿Qué pusiste tú, Anto? Yo puse que igual se tiene que preocupar porque es su hija ¿Ya? y que si se le queda algo va a tener que volver de nuevo. Claro, claro. Entonces, como el viaje es largo, te decía yo, probablemente a lo mejor no es tan fácil volver a buscar lo que se le pueda quedar. Continuemos. La 5, ¿cierto? Sí. ¿Por qué Sara supone que su hija después de un tiempo no la extrañará? Yo la Connie, Connie. porque seguramente va a regresar a la casa, a su hogar, a su ¿Ya tú ciudad. crees que va a volver como en poco tiempo, entonces no va a alcanzar a extrañarla? ¿A eso te refieres? Que la va a extrañar, pero después se van a volver a ver. Ya, bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Anto? Ah, Yo pucha. puse porque no la va a ver en mucho tiempo. ¿Y por eso la va a dejar de extrañar? Yo creo, así como digo, por lo que yo pienso.
Ya está bien. Agustín, A ver. ¿La 4? las 5. 5. ¿Por qué estará ocupada y se acostumbrará al Dana? Es bien. Entonces, en el fondo, claro, a lo mejor ella piensa que cuando el tiempo empiece a pasar, como va a estar tan ocupada o va a conocer gente nueva, probablemente se va a olvidar de ella porque va a ocupar su mente, sus energías en concentrarse en la nueva gente que conozca o en hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Ya? 6. ¿Por qué Sara, luego de saber que Aldana la extrañará, disimula su emoción? Yo la Connie, Connie, para así no hacerla llorar. ya, para no hacerla llorar, bien. ¿Qué más? Yo la Anto. Anto, Yo puse para no poder llorar en la calle. ya, para no mostrarse débil en la calle y no llorar, bien. ¿Quién más? Yo, Alexander, Alexander. para que no se preocupe. Exacto, también para que no se preocupe, porque si se pone a llorar, a la otra niña, a la hija, se le va a hacer más difícil irse porque se va a quedar preocupada de que su mamá tiene pena, etcétera. Muy bien, Alexander. Continuemos. Agustín, ¿y me vas a decir tu respuesta? No. Ah, ya. Sigamos. ¿Por qué Sara, luego de saber que Aldana... Ah, sí, la pusimos. 7. ¿Cuál es el motivo por el que Sara finalmente deja caer sus lágrimas? Yo la Connie, Connie. porque ella sí está convencida que la va a extrañar mucho. Ya, porque sabe que la va a extrañar independientemente mucho. Pero ¿por qué deja de caer sus lágrimas cuando Aldana ya se fue? Porque Porque se no está quería yendo. que... Digan sus nombres para participar. Yo la Anto. Anto. Porque ya se está yendo de Ya. donde- Y se está yendo y... y no va a volver. ¿Pero por qué llora en ese momento cuando ya Aldana no está? Esa es la pregunta. Yo, Agustín, Agustín. por lo mismo de no preocuparla y para ya por fin liberar la emoción. Exactamente. Entonces, ella llora cuando Aldana no está, porque así Aldana no la ve sufrir, Aldana no se preocupa y ella puede soltar su emoción sin que nadie o sin que sus lágrimas produzcan algo en el otro. ¿Ya? ¿Dónde ocurre la historia, yo la Connie Connie? en un terminal de buses. En un terminal de buses. Muy bien. Y finalmente, ¿cuáles son las acotaciones que hay en la historia? Vayan dándome las de a Yo uno. la Connie Connie, dime una. disimula su emoción. Disimulando su emoción. Bien. Yo la Anto. Otra. Anto. Se abrazan. Se abrazan. Muy bien. ¿Y cuál es la última? ¿Cuál es la Yo última? la Connie, Connie, dale. Aldana sale de esa escena y Sara deja caer sus lágrimas. Perfecto. La que dice Carrasco no es una acotación por si acaso, es el nombre del autor. Pregunta, Ah, yo puse ¿qué igual. ¿No? ¿qué es lo que representan estos paréntesis? ¿Qué es lo que describen dentro de ellos? Ahora, Connie, Connie, sus emociones o sus acciones. emociones y acciones. Muy bien, Connie. Vamos entonces con la materia del día de hoy. Principales elementos de los textos dramáticos. Voy a explicar y luego ustedes anotan, ¿ya? Entonces, nosotros decíamos la clase pasada que la principal característica de una obra dramática es que está escrita y pensada para ser presentada en el teatro frente a un público. Por ende, cuando yo escribo una obra dramática, tengo que entregar todos los elementos necesarios para que cuando las personas actúen, sepan con claridad qué es lo que tienen que decir, qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que verse, ¿ya? Entonces, para yo lograr esto como escritor de obras dramáticas, tengo que entregar todo con claridad, escrito y con sus elementos en el orden que corresponden. ¿Cómo lo voy a hacer? Efectivamente, mediante dos elementos. Primero, a través de los diálogos, que es esta forma de expresarse de los personajes donde ellos hablan entre sí mismos, o sea, intercambian ideas, intercambian palabras, y son los mismos personajes los que dicen las cosas o hablan sus cosas, ¿ya? Y gracias a estos diálogos nosotros vamos a conocer la historia. Entonces, nosotros, por ejemplo, veíamos acá la historia y sabíamos que esto es un diálogo. ¿Por qué? Porque lo dice ¿quién? ¿Quién está hablando acá? En esta primera parte. La voz en off. Sara, La mamá. No en el primer párrafo, en esto que estoy marcando acá. La que habla es da. Ah, Sara. Entonces Pero nosotros eso- sabemos que cuando dice Sara, dos puntos, quien habla acá directamente con sus palabras es Sara. Y después viene la entrada de otra persona. ¿Quién es la que habla después?
Aldana. Aldana. Entonces nosotros Aldana. sabemos que quien habla acá es el segundo personaje, que es Aldana. Y así se van intercalando porque se transforman en un diálogo, intercambian ideas uno con otro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el actor que interprete, o sea, la actriz en este caso que interprete a Sara, va a tener que decir estas palabras tal cual como están escritas acá. Y la actriz que interprete a Aldana va a tener que decir las palabras tal cual como se dicen acá, ¿ya? Entonces, por eso son importantes los diálogos, porque a través de ellos los personajes dan a conocer las cosas que están pasando en la historia, ¿ya? Otro elemento importante, tan importante como los diálogos, son las acotaciones. Son estas palabras o información que aparece entre paréntesis y que nos sirven o se utilizan para informar sobre los gestos, los movimientos, sentimientos, tonos, intenciones que deben usarse para interpretar los diálogos. Entonces, si acá dice Sara, dos puntos, disimulando su emoción, ¿qué significa esto? ¿Por qué está ese paréntesis aquí antes de que se diga el diálogo? ¿Quién me podría explicar eso? Yo la Anto. Ya, Anto, dime, Porque ¿qué significa? para continuar con lo que están hablando, pero para no hacer como más diálogo, lo ponen entre paréntesis para decir que ella disimula su emoción. Ya, entonces, por ejemplo, supongamos que acá dice Sara, dos puntos, paréntesis, y dice enojada, cierre paréntesis, y tenemos este mismo texto. ¿Significa lo mismo? ¿El actor va a tener que hacerlo igual o tiene que cambiar algo en él? No va a tener que decirlo. Va a tener que decirlo ¿cómo? Si dice Con enojado. expresiones así expresiones como si dice enojado, va a poner la cara de enojado. Perfecto. ¿Y qué más? Aparte de la cara de enojado. Va a hablar como enojado. Va a hablar como enojado, va a usar un tono de enojado, etcétera. Entonces, estos paréntesis son importantes porque le estamos diciendo a la persona que va a actuar o la mujer que va a hacer de Sara en el teatro, va a tener que asumir esta postura o esta interpretación para decir lo que corresponde en este diálogo. Y después dice, se abrazan. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes se tienen que abrazar? Van a actuar abrazándose. O sea, Sara y Aldana tendrían que abrazarse, muy bien, ¿ya? Y después dice, Aldana sale de la escena, ¿ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer la actriz que está interpretando a Aldana? Que se sale así como se sale Tiene que del escenario. desaparecer de la escena, ¿cierto? O sea, no tenemos que dejar de verla. Y dice, Sara deja caer sus lágrimas. Entonces, Sara, la actriz, ¿qué tendría que hacer? Dejar caer sus lágrimas. Llorar en el fondo o dejar caer sus lágrimas, ¿ya? Perfecto. Entonces, estas acotaciones, que es lo que estamos viendo nosotros acá, nos indican la manera en que se van a presentar los diálogos, o sea, disimulando la emoción, o sea, nosotros tendríamos que escuchar al personaje así como poco menos que tratando de, o aguantándose el llanto, ¿ya? Entonces, todo lo que dice acá tiene que ser como entre medio de estas ganas de quitarse el de no llorar, estar aguantándose el no llorar, entonces eso se tiene que entender y se tiene que ver, ¿ya? Después nosotros podemos leer que dice se abrazan y efectivamente nosotros en el escenario deberíamos ver a dos personajes abrazándose. Y después deberíamos ver salir a Sara y a Aldana, y a Sara deberíamos verla llorando. Ya entonces las acotaciones, estos paréntesis, nos van a dar indicaciones, nos van a dar gestos, movimientos, tonos, estados de ánimo, etcétera, que van a complementar los diálogos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Comiencen a anotar y avísenme cuando estén listos. ¿Todo? Sí, todo. Ah, ya. Avísenme si no entendieron algo.
Profe, Dígame. ahí a donde dice frente a un, lo copiamos así tal cual. Debe ser a un público. Déjame agregarle la N. Ahí sí. Cuando yo les pida, por ejemplo, en una prueba o en alguna actividad que reconozcan las acotaciones en su mayoría, si les tengo que dar un número, en el 90% aparecen entre paréntesis. Así que la manera más fácil de reconocer una acotación dentro de un texto dramático es que está entre medio de paréntesis. Profe, ¿me puedo ir Ya. un poco? Sí, Agustín, vaya nomás. Profe, Dígame. en conclusión, las acotaciones son como las acciones encerradas en un En paréntesis. un paréntesis, claro, pero no solo son acciones, Connie, porque también No se son expresan como emociones o emociones, pensamientos. claro, y gestos. Y no sé si pensamientos, sino que gestos, emociones y acciones. Oiga, profe, entonces, ¿cómo sabemos cuando un personaje está pensando? Porque normalmente te ponen entre paréntesis pensando, Ah, ya. porque se transforma en una acción. Avísenme cuando vayan terminando. Volví, profe. ¿Ya, Agustín?
¿Alguien ya terminó? No. Profe, ¿Agustín? no entiendo los diálogos, lo que dicen los diálogos. De gracias ellos conocemos los detalles de Es ellos. gracias a ellos. Ahí me falta una letra. Es gracias a ellos conocemos los detalles de la obra. Ah, muchas gracias. Profe, en esa parte donde dice gracias, ellos conoceremos los detalles de ella, no Ahí de debería la decir obra. gracias a ellos conocemos los detalles de ella. Y ese ella se refiere a la obra. Ah, ya. Terminé. ¿Ya?
terminé. ¿Ya? Listo. ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Todos terminaron? Entonces continuamos. ¿Hay alguien que no haya terminado? Vuelvo a preguntar. ¿Todos terminaron? ¿Sí? Ya, continuamos entonces. ¿Se entendió lo de los diálogos y acotaciones, cierto? O sea, al verlos los textos uno lo entiende mejor. Sí. Sí, Pero en el fondo los diálogos son cuando habla cada personaje y las acotaciones son todas las formas en que se deberían dar los diálogos o las acciones que deberían realizar los personajes cuando hablan o dejan de hablar, ¿ya? Y el tercer elemento central de una obra dramática, que es uno de los que también diferencia harto de otros tipos de texto, es la presencia de un conflicto dramático. ¿Qué es un conflicto dramático? Toda obra dramática o toda obra teatral en general tiene un conflicto dramático. Un conflicto es el enfrentamiento entre dos fuerzas que se oponen, ¿ya? Dentro de cada una de las obras dramáticas nosotros vamos a poder encontrar un tipo de conflicto que va a poner en lucha, en pugna o en contra a dos personajes dentro de la historia, ¿ya? Este conflicto lo que va a hacer efectivamente es como darle forma a la historia, porque la historia dentro de una obra dramática lo que va a buscar es que el conflicto se resuelva antes de terminar la historia. Entonces, cuando aparece este conflicto, nosotros vamos a entender qué es lo que está pasando, cuál es el rol de cada uno de los personajes y también vamos a poder entender las partes de una historia dentro de una obra dramática. Entonces, la obra dramática se divide en 4 partes generalmente. La presentación del conflicto, o sea, el momento que te explican quiénes son los personajes, cuál es el problema que hay entre ellos, ¿ya? El desarrollo del conflicto es cómo el conflicto se va desarrollando, o sea, todos los acontecimientos que van ocurriendo en la finalidad de resolver este conflicto. El clímax, que es el momento así como previo antes de que se resuelva, o sea, cuando ya está todo como súper tenso, cuando está el momento así como exacto antes de resolverse este problema, y finalmente la resolución del problema, que puede ser para bien o para mal del protagonista. Entonces, el conflicto puede ser cualquier cosa que haga que dos personajes se enfrenten dentro de un texto dramático, ¿ya? Tiene una presentación, tiene un desarrollo, tiene un punto clímax, que es un punto de alta tensión, y un desenlace. Entonces, quiero que veamos lo siguiente, antes de que copien todo esto. Si nosotros nos preguntáramos en este texto, en el de Sara y Aldana, ¿cuál es el conflicto que enfrenta a los dos personajes? Porque enfrentarse no significa que ellos vayan a pelear, sino que estén así como en posturas diferentes. Uno opina una cosa, el otro opina otra cosa. ¿Cuál es el conflicto que pone en situación a estos dos personajes? Yo creo que Aldana se va. Ya, entonces vamos a entender que el conflicto de esta historia es efectivamente que la hija se tiene que ir de la ciudad, ¿ya? Ese es el conflicto. ¿Por qué sabemos que es el conflicto? Porque Sara siente algo respecto a eso y Aldana siente otra cosa respecto a eso. ¿Se entiende? Es como que el problema que se tiene que resolver pone a los dos personajes en una situación respecto a ese problema, ¿ya? El problema es que se tienen que separar. Ese es el problema, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Porque una va a viajar, pero se van a separar. Ese es el problema. Y las dos no quieren separarse, ¿ya? Entonces eso genera un problema en ellas. ¿Cuál es el problema? Dime, Connie. Entonces, ¿cuáles son las emociones diferentes? Eso es lo que quiero presentar. ¿Cuál es el problema? Resulta ser que si uno se pone como a hilar fino, así como a buscar en los detalles, Sara, que es la niña Sara, que es la mamá, en el fondo no quiere que su hija se vaya. Ya, por eso siente pena, por eso llora, etcétera. Y Aldana sí se quiere ir.
aunque a ella le dé pena, aunque ella vaya a extrañar a la mamá, sí se quiere ir, pero la mamá en el fondo no quiere que se vaya. Entonces ese es el problema que hay en la obra. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Quién se da cuenta cómo se resuelve el problema? Yo creo que cuando Aldana se va. Cuando Aldana se va, ¿por qué? Porque independiente de que Sara no quiere que su hija se vaya, ella la deja ir nomás. Entonces ahí una de las dos fuerzas pierde. ¿Quién es la que pierde acá? Si el conflicto es que ¿Sara? se tienen que separar ¿Sara? y que Sara se quiere ir, ¿cierto? O sea, que Aldana se quiere ir y la mamá no quiere que se vaya. Si la mamá gana, tendría que quedarse. Sí, Ah, yo me confundí, profe. ¿Profe? profe se quedó pegado. Parece que él no lo escucha. ¿Hola? En la... Profe, se escucha súper cortado. Se fue. Se fue. Pasó lo mismo. El profe Qué tiene sad. mala conexión. Sí, demasiado. Ahí está. Hola, No, profe. hola, profe. Se ve como ¿Ahora sí me medio. escuchan? Sí, No se quede pegado, Ya. por favor. Déjenme hacer algo, que voy a quedarme sin la cámara, solo con el micrófono, ¿ya? Ok. Voy a presentar para que sigamos hablando de lo que le estaba presentando, el tema del conflicto. Entonces, para que lo entiendan como de manera más fácil, dentro de las obras dramáticas siempre va a haber un problema que va a poner en dos posturas distintas a dos personajes. Uno quiere y el otro no quiere, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hablábamos que el conflicto de este texto que leímos recién era que ellos se tenían que separar, ellas, madre e hija. Ese es el conflicto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ¿Ya? Entonces, hay uno de los personajes que no quiere separarse, que quiere que se queden así para siempre, que se queden juntas. Y hay otro personaje que sí se quiere ir. Y eso genera un conflicto, porque son posturas distintas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. sí, Ya, entonces, ¿quién es la que se quiere ir? Aldana. Aldana, ¿cierto? ¿Y Sí. quién es la que quiere que se queden juntas para siempre? Sara. Sara, ¿cierto? Entonces, si este es el conflicto y el conflicto dentro de una obra se tiene que resolver, ¿ya? Porque resolver significa que ese conflicto ya no exista. ¿Quién gana en este conflicto? Aldana, porque se va. Aldana porque se va, o sea, porque logra lo que ella quiere. Esa es su idea, es lograr su cometido. Su cometido es irse a la otra ciudad. ¿Y quién pierde? Sara, porque la hija se fue. Claro, porque Sara, finalmente su hija se fue, entonces ella no logró imponer su idea, que era que se quedaran juntas, ¿ya? Entonces, cuando hay un conflicto dentro de una obra dramática, siempre va a haber dos fuerzas que se oponen, dos personajes que se están así como poniendo en dos posiciones distintas. Yo quiero, yo sí quiero, tú no, yo no quiero, así como que están como en pugna, en lucha, y siempre uno gana y el otro pierde. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es como lo básico, ¿sí? Sí, pero hay una parte que los dos personajes como que ganan. ¿En cuál ganan los dos personajes? No, en un teatro, en una película, hay como Ya, ojo, ese- porque si hay dos personajes que ganan, significan que ellos no son los personajes principales, no son como el protagónico y el antagónico, porque así se le llaman, ¿ya? Si son dos personajes que ganan, quiere decir que están los dos en el mismo bando. Siempre hay uno que tiene que perder y uno que tiene que ganar, para que lo tengan claro, ¿ya? Entonces, si hablamos de la historia de Aldana y Sara, la mamá y la hija, ¿cuál es la presentación del conflicto? ¿Dónde se presenta el problema en el texto? en un terminal de buses. Ya, entonces, estaría en este primer párrafo, ¿cierto, Agustín? Sí, Entonces, la parte cuando dice, Aldana está por tomar el bus que la llevará a su nueva ciudad y a su nueva vida. Aldana y Sara se despiden dentro del terminal.
este pequeño párrafo nos está presentando el conflicto, ya nos está diciendo, este es el problema que hay, esta es la postura de cada una, uno se va a ir y la otra se va a quedar, y aquí está la situación, ¿cierto? Entonces después dice, desarrollo del conflicto. ¿Dónde estaría el desarrollo del conflicto? O sea, las acciones que van llevando a la resolución del problema. ¿Hasta dónde creen ustedes más o menos? ¿Qué? ¿Dónde estaría el desarrollo del conflicto? ¿Hasta dónde llegaría acá en el texto? Acuérdense que... Donde dice Aldana punto a punto, sí mamá, no te preocupes, yo creo. Lo único que me inquieta es que te voy a extrañar, ¿ya? Y entonces aquí Sara disimulando es solo el primer tiempo, después de va a estar bien, etcétera. Te amo, hija, y ahí después se resuelve el conflicto. Perfecto, entonces, digamos que el desarrollo está aquí, ¿y dónde está el clímax? O sea, el momento así como más tenso antes de que se resuelva el problema. A donde dice Sara disimula su emoción, yo creo. Perfecto, Connie, perfecto, claro, porque ahí, en este párrafo, ¿qué es lo que hace Sara? Es perder. Ella dice, pucha, ya es solo el primer tiempo, después va a estar bien, ahora vete que se va a ir el bus, ¿cierto? Cuando dice se va a ir el bus, vete, ella dice, perfecto, yo perdí esta guerra, se va a ir, y se va. ¿Ya? Entonces ahí está el clímax, y después viene la resolución del conflicto, porque Aldana se va y Sara se queda triste. Y ahí terminó la historia. Ya. ¿Profe se quedó pegado? Profe, ¿Se Creo entiende, que no? Presentación, desarrollo, ¿no? aló, profe. se fue. Se fue. Yo creo que es como dice el profe, que el Meet. Sí, debe ser el mismo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Es el Meet, chiquillo, porque yo estoy desde mi celular así como conectado y no tengo problemas de conexión. Es el Meet el que me bota acá rato. Debe ser porque, bueno, a lo mejor está como sobrecargado. A mí no me había pasado, pero a otros profes sí. Ya, entonces, como les decía, el conflicto tiene partes. La presentación del conflicto, o sea, donde nosotros conocemos cuál es el problema, las cosas que ocurren para que el problema se solucione, la situación como central donde está como a punto de resolverse y el desenlace es que es donde se termina el problema. Ya eso es como en resumen las partes, ¿ya? Les voy a dejar ahí... El profe no está presentando. ahora, por eso, les voy a compartir ahora para que puedan copiar lo que les falta, ¿ya? Avísenme si ya pueden ver el Power. sí. Empiecen a copiarnos. Profesor, ¿Connie? ya volví. Debemos escribir. Sí, tiene que copiar lo que está ahí presentado.
Ay, profe, Profesor, se fue Connie. Y está grabando, Connie. ay, qué bueno. ¿Qué quieres que le haga? Qué malo, qué malo. Te silenciaron. Cállate si no te voy a silenciar. Ahí llegó el profe. ¿Profe? Está bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí sigue vivo? Vivo estoy. El Meet parece que no tanto. Ah, ya. ¿Logran Hay ver que revivirlo. Power? ¿Sí? ¿Sí? Chiquillos, vamos a dejar la clase, terminen de anotar esto y damos la clase por terminada y la actividad la empezamos a hacer mañana porque así como estamos no vamos a poder seguir avanzando. Terminen de escribir nomás y mañana Profe, una vuelvo a pregunta. explicar todo. ¿Y Dígame. le entregamos eso, lo del los otros días? No. Solo terminen de copiar esto, avísenme que terminaron, se desconectan y mañana resolvemos todo porque el Meet se está cayendo demasiado y no vamos a poder terminar bien esto. Ok. Igual por si acaso si se va le saqué foto esto. Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, No profe. olviden las personas que no hicieron la prueba del libro el día viernes, que a las 3:30 las voy a dejar listas para que la puedan rendir. Profe, Connie, tengo una pregunta. ¿Y cómo la van a hacer con la almendra? ¿por qué? ¿Y que donde no se ha unido? Por eso. Eso lo tengo que conversar con su profe jefe. Bueno, Profe, pero hoy día la almendra se conectó a las dos primeras Sí, po, clases, pero creo. ahora no estuvo, po. Entonces no puedo dar por hecho que ella escuchó la indicación. Sí. ya. Profe, Agustín, ¿es necesario escribir la definición de presentación del conflicto, desarrollo del conflicto? es lo ideal, sí. Si quieres resumirlo, puedes resumirlo, pero sí tienes que anotarlo. Ok.
Profe, Dígame. después la prueba no lo vamos a conectar a usted, tenemos que hacerlo solo. La hacen solo, sí, tienen un horario para entregarla. Ah, ya. ¿Cuál sería ese horario? ¿Una hora máximo? Es de 3:30 a 5 tienen para entregar, porque es 1 hora y media. Ah, ya. Deberían 3 y demorarse media. menos, pero es como el horario que tienen, ¿sí? Ya. Avísenme cuando estén listos y se van desconectando. Profe, terminé. Antonella, si ya terminó, se puede desconectar nomás y mañana continuamos, ¿ya? Ah, ya. El Roberto también puso algo en el chat. Sí, eso está viendo, lo mismo. Roberto, si ya estás listo, se puede desconectar nomás. Nos vemos Ah, ya. mañana. Chao, profe. Chao. Profe, ya terminé. Si ya terminó, se puede desconectar. Chao, profe. Chao, chao. Ya terminé, profe. Yo igual Alexander, terminé. Marian, Ujú. Sí. pueden desconectarse. Yo Nos vemos mañana. también. Chao, profe. Adiós, Chao. profe. Chao, profe. Chao. No se olviden, Sofía y Simón, que a las 3, a lo que terminemos esta clase, tienen la prueba. Chao, Ya. chao. Chao. ¿Quién queda todavía conectado? Yo. Agustín, ¿quién más? Porque no puedo ver la conexión de los demás. ¿Quién más está contigo? Nadie. Ah, ya está de nuevo Agustín. ¿En cuál vas, Agustín? Estoy a punto de terminar el clímax. Ya.
Terminé, profe. Ya, Agustín, si está listo, se puede desconectar nomás. Yo, profe, que le vaya Cuídate, que bien. estés bien, Agustín. Nos vemos mañana.